Estamos en un contexto de votaciones, ¿cierto? Acá, importante para nuestra nación, pero no importa el gobierno que esté de turno, porque nuestro sustento viene de Dios. No importa el extremo que sea, quien nos sustenta es Dios y no una autoridad que nos defina como país. Amén. Él es nuestro gran presidente, nuestro Señor Jesús. Hermanos, quiero que me respondan, yo les voy a hacer un par de preguntas y quiero que me respondan si es sí con un amén fuerte, ¿ya? Si es no, usted no diga amén. ¿Cuántos de acá han experimentado el silencio de Dios? Vamos a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de acá han experimentado el silencio de Dios? Amén. Ya, entonces era para acá el sermón, hermano. Era para acá. Acompáñeme al libro de Job. Libro de Job, antes del Salmos está el libro de Job. Qué interesante es hablar sobre el silencio de Dios. Yo creo que muchas veces todos nosotros nos hemos sentido en esa posición. Experimentar el silencio de Dios. Qué cosa más amarga, hermano. Qué cosa más terrible es experimentar el silencio de Dios. Libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice: una vez más, mis quejas son amargas, porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder a lo que él me contestará. Pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía y reconocería que tengo la razón, me declararía inocente, me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y no está allí. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos puesto a prueba. Saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que Él me ha enseñado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos y no mi propia voluntad. Cuando Él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará, junto con otras cosas semejantes. Por eso le tengo miedo. Solo el pensarlo me llena de terror. Dios, el Todopoderoso, me tiene acobardado. Ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad. Palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor. Amado y buen Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te honramos, Señor, a través de ella y te pedimos ser edificados por ella también, Señor. Bendice a cada persona, a cada hermano que hoy día se ha dado cita en este lugar, Señor. Que tu palabra, Señor, nos pueda bendecir, que nos pueda instruir y sobre todo, Señor, llevar en práctica lo que tú nos quieres decir. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a poder transmitir tu palabra con responsabilidad, Señor, y con mucho entusiasmo. Te amamos, te honramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres Dios bueno, justo, amoroso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Aplauso porque Él se lo merece. Me dijeron que predicara cortito. Hoy día todo cortito, hermano. La alabanza fue cortita, que hay que ir a votar. Son las 11:37.
Vamos a hablar un poco del proceso de Job. Muy cortito, como le decía. El versículo 1 dice: una vez más, mis quejas son amargas, porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Una pregunta: ¿es normal que nos quejemos contra Dios? ¿Es normal presentar nuestra queja delante de Dios frente a las circunstancias o problemas, adversidades que podamos estar viviendo? ¿Es normal en el cristianismo quejarse contra Dios? Bueno, el libro de Job nos dice que sí. Y muchas fuentes nos dicen que sí, que la queja es normal, que es algo que está interiorizado en la profundidad de la naturaleza del hombre. La queja siempre ha estado. ¿Cuántos son buenos para quejarse acá? A ver, una hermana honesta. Yo creo que todos somos buenos para quejarnos, pero ahí disimuladamente, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre todo lo que hemos leído. Quiero profundizar en este tema, en la queja. ¿Por qué somos tan quejones? ¿Por qué nos quejamos delante de Dios? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, el deseo de Job, en los primeros versículos, Job quiere compadecer ante Dios como en un sentido de tribunal. ¿Por qué? Él dice que una vez más mis quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Las quejas son amargas delante de Job. Todos saben el contexto de Job, ¿cierto? Este es el cuarto o tercer diálogo de Job en contra de sus amigos. ¿Se acuerdan que en el contexto los amigos lo empiezan a tirar para abajo a Job? Oye, a ti Dios te mató a tus hijos, a tu esposa, te quitó tus bienes, tus tierras, tu arado, te quitó todo. Aquí le está hablando, en el contexto inmediato, está hablando el tercer amigo, y los amiguitos que tenía Job, mejor tener enemigos que los amigos que tenía Job. Entonces aquí Job está respondiendo a la queja o a las palabras que le decía a su amigo. ¿Qué le decía a su amigo? Reniega, ¿cierto? Mira, Dios te ha quitado todo esto. ¿Por qué sigues así? Bueno, y Job quiere presentar una queja delante de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Es normal quejarse o cuestionar a Dios? El capítulo 23 forma parte del tercer ciclo de diálogos entre Job y sus amigos. Aquí los amigos de Job intentan realizar, como usted conoce la teología de la retribución, porque el amigo de Job le decía: tu sufrimiento es castigo por un pecado que hiciste. Ese era el diálogo del amigo de Job. Pues digo, el amiguito que tenía, el amiguito que se gastaba. Gracias a Dios por los buenos amigos que nos ha dado a nosotros, sí, yo me puedo quejar de mis amigos. Pero Job rechaza esta síntesis o esta aclaración de su amigo, afirmando su inocencia y descontento a un encuentro con Dios para presentar su caso. Entonces, ¿es normal la queja ante Dios? Bueno, sí, es totalmente válida, hermano, la queja ante Dios. Porque la queja de nosotros como ser humanos, ¿cierto? Como seres finitos, es un deseo desesperado. Esa es la queja humana delante de Dios. Esta es la queja de Job delante de Dios. Es un deseo desesperado. Job anhela encontrar a Dios para debatir su caso. Por eso los versículos dicen: lo busco en el norte y no lo hallo, lo busco en el sur, lo busco en el este, lo busco en el oeste y no lo encuentro. ¿Qué nos está diciendo? Que por donde está mirando Job no puede hallar a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido en este caso. ¿Cuántos de nosotros nos vemos reflejados con la vida de Job? Muchas veces hemos mirado hacia el norte, hacia el sur, al este, al oeste y decimos: ¿dónde está Dios? Necesito hablar con Dios. Job necesitaba poner su caso frente a Dios, porque Job era un joven justo, nos dice la palabra, cumplía la ley. ¿Qué más nos queda para nosotros? Que con suerte cumplimos la ley. Pero aquí Job nos muestra su integridad y a pesar de eso, él ve y refleja la mano de Dios sobre él.
En el versículo 2, hermanos, si quiere me acompaña en la lectura, no lo voy a leer, solamente quiero que usted esté leyendo. El pasaje comienza con una intensidad de queja, porque dice, mi queja sigue siendo amarga. Porque dice Job, es más grave mi llaga que mi gemido, en la versión de Reina Valera. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Qué nos quiere decir eso? Que su queja es más grave la llaga que su gemido. Para Job no era más fuerte lo que él estaba viviendo como persona, de que le había matado a la familia, le habían quitado sus hijos, le habían quitado las tierras. Para Job, Job no estaba sufriendo por lo que le estaba pasando. Job estaba sufriendo porque sentía la ausencia de Dios. Por eso él dice, es más grave mi llaga que mi gemido. A Job no está viendo lo que le está pasando. Él no está quejándose, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste a mi familia? ¿Por qué si yo he cumplido contigo? No, aquí Job lo que está diciendo que para él la llaga es más grave que su gemido, de que lo que a él más le duele es la ausencia de Dios, es sentir de que Dios no lo está escuchando. Yo muchas veces me he sentido así, hermano. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no tengo alguna señal? Algo, no. Bueno, la palabra gemido, en este caso, es la palabra hebrea que significa sencillamente lamentar. Esa es la palabra gemido, lamentar. En el versículo 2, Job nos está diciendo que su dolor es más grave que su lamento. Es que parte de nuestra naturaleza, hermano, hermana, nuestra naturaleza humana, en la experiencia del sufrimiento y el descontento, actuamos de esta forma. Y es normal presentar nuestra queja delante de Dios. Es normal decirle, Señor, buscarlo, ¿por qué me está pasando esto? Es normal. Bueno, quejarse ante Dios es más común de lo que uno piensa. En casi todas las tradiciones religiosas, las personas han expresado su sufrimiento, han expresado su dolor, han expresado su incomprensión delante de Dios, directamente hacia Él. No es un acto raro ni tampoco prohibido la queja o delante de Dios. Es un acto profundamente humano. Y no solamente lo vemos en Job, esta queja delante de Dios. Muchas figuras espirituales en la Biblia nos hablan de la queja de Dios. Por ejemplo, vamos a buscar, que aquí tengo algunos quejones de la Biblia. Los quejones de la Biblia. Acá están. Salmo 13, del 1 al 2. No lo busque, hermano. David dice, ¿hasta cuándo te escondes de mí? Salmo 13, 1, 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Pregunta el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El salmista, una persona. Habacuc, clamo y no me oyes. Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? Habacuc siente como que Dios no escucha las injusticias. El gran profeta Elías no estaba en el viento ni en el fuego, sino en un susurro. Primera de Reyes 19, 11, 12. Elías huye deprimido y desesperado, buscando a Dios. Pero Dios no se manifiesta inmediatamente, sino después, en un susurro suave. Moisés, el gran Moisés, ¿por qué haces mal a este pueblo? Le dice a Dios en Éxodo 5:22.
Moisés reclama, le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Le pregunta el siervo Moisés. Ana, ¿cuántos conocen a Ana? Ana, 1 Samuel 1. Ana oró durante años por un hijo. El sacerdote incluso pensó que estaba ebria porque lloraba tanto. Dios parecía no escucharla. Oh, oré por este niño y Jehová me lo dio. Dice que oró por 7 años Ana. Y en 7 años sintió el silencio de Dios. Hasta que respondió. ¿Cuántos saben que Dios sí responde? Amén, ¿cierto? Muchas veces no responde al tiempo que nosotros queremos. Yo creo que eso es normal. Pero de que Dios responde, hermanos, Dios responde. Jeremías, en Lamentaciones 3:8, me dijiste que orara, pero no respondes. Aun cuando clamo y grito, Él cierra el acceso a mi oración. Jeremías siente el silencio como una muralla espiritual. Y así, hermanos, hay muchos casos de personajes de la Biblia que nos habla sobre este silencio de Dios. ¿Y quién más que Jesús, que también experimentó el silencio de Dios? ¿Qué? ¿Jesús? Sí, el propio Jesús experimenta. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús exclama en la cruz. Sintió el abandono del Padre. Sintió el silencio. El apóstol Pablo también 3 veces rogué al Señor y no me quitó el aguijón. Pablo ruega 3 veces. Dios no responde, retirando el sufrimiento. Solo después de una explicación. Bástate con mi gracia. Gloria a Dios. Entonces, ¿es normal la queja delante de Dios? ¿Es mala la queja delante de Dios? No, hermanos, no es mala la queja delante de Dios. Porque la queja delante de Dios no es falta de fe. Porque eso es lo que le decían los amigos a Job. A ti te está pasando esto porque hiciste esto. Y muchas veces pensamos nosotros en nuestra realidad, estoy pasando esto porque, parece que la semana pasada hice esto.